Seguimos con problemas de energía, potencia y trabajo. A ver, aquí esto hace referencia al calor y la conservación de la energía. Si el cambio en la energía potencial no coincide con el trabajo realizado, es porque parte de esa energía se ha transformado en calor. En este caso, Q, que sería el calor absorbido por el sistema. Por eso que delta U tiene que ser igual a Q menos menos el trabajo realizado por el sistema sobre su entorno. Si Q es igual a 0, bueno, tenemos la relación menos delta U igual a W. El calor absorbido por el sistema menos el trabajo realizado por el sistema sobre su entorno exterior es igual a la variación de la energía interna de un sistema físico. A ver, vamos a seguir con problemas aquí. En este caso nos dicen que tenemos un problema donde la fuerza restauradora de un muelle no lineal viene dado por esta fórmula. Es no lineal porque aparece este término no cuadrático, que depende de delta x al cuadrado, en donde delta x es el alargamiento lineal del muelle, x menos x0. Hay la energía potencial del muelle en función de delta x. Bueno, sabemos que f de x tiene que ser, en este caso, menos la derivada de u con respecto a x. Separamos aquí, de u es igual a esta parte por dx, integramos. U iría entre u0 y u, y x iría entre x0 y x. Si ponemos que u0 es 0, bueno, seguimos con la integración. Al final, bueno, esta integración es relativamente simple. Y al final hallamos la energía potencial U de x, que va a tener un término lineal y un término no lineal. Este sería lineal y este el no lineal. Fíjense que el efecto del término no lineal en este caso solo es válido si delta x es suficientemente grande. Porque si es pequeño este término se va. Este sería el término lineal y el no lineal. Bueno, aquí seguimos con otro problema. En este caso nos dice, puede demostrarse teórica y experimentalmente que se consume trabajo para formar una superficie líquida. Las superficies líquidas representan energía potencial. Porque básicamente una vez que consumen trabajo, esa energía se almacena en la forma de energía potencial, en la superficie del líquido. En el caso de mercurio, a temperaturas y condiciones ordinarias, esta energía es del orden de 520 ergios por centímetro cuadrado. Si sobre una superficie horizontal lisa se está descargando una gota hemisférica de mercurio de 0,25 centímetros de radio, ¿cuánto trabajo debe realizarse para cortarla en 8 gotitas iguales hemisféricas menores? Bueno, aquí uno podría pensar, simplificando el problema, de que esto, dado que tenemos la energía que hace falta por centímetro cuadrado, uno podría calcular la superficie de esas 8 gotitas iguales hemisféricas menores y multiplicarlo por 520 ergios. Pero eso no sería válido porque en este caso estamos partiendo de una gota que ya está formada hemisférica y la que hay que partir. No estamos partiendo de una superficie de mercurio lisa, la cual tendríamos que tomar esa parte del líquido y formar gotas. Entonces no podemos agarrar y calcular la superficie de estas 8 goticas iguales hemisféricas menores y multiplicarlos por 520, ¿no? Aquí lo que sí tenemos es que el trabajo realizado tiene que ser igual al cambio de la energía potencial, negativo. Ahora necesitamos el cambio en el trabajo realizado para pasar de la gota original al grupo de 8 gotas iguales más pequeñas. Para calcular delta W es delta W trabajo final menos inicial. ¿Y por qué? Porque tenemos un trabajo inicial que es, partimos de la gota grande original, cuyo trabajo W inicial es W. WF sería el trabajo final para formar las 8 gotitas y WI el trabajo inicial igual a W. Luego, después de cortarlas en 8 gotas más pequeñas, sabemos que el trabajo final para formar esas
8 gotas, igual que aquí, tiene que ser menos, la sumatoria en I de menos delta U sub I. En estos casos, estos delta U sub I, como son gotas iguales, es igual, no varía. Y tenemos que menos W es delta U. Si esto lo colocamos aquí en 2, nos da entonces que delta W es igual a esto más delta U. O delta W es igual a esto. Fíjense entonces que el trabajo es el trabajo necesario, es decir, el cambio en el trabajo que necesitamos para formar las 8 goticas sería la sumatoria en I para formar esas 8 gotas menos el trabajo que inicialmente se necesitó para formar la gota original. Aquí, entonces, bueno, partimos de una gota y se parte de alguna forma, probablemente con una cuchilla, y hay que formar 8 goticas. Y van a ser también hemisféricas. Luego, pues el delta U, igual que aquí, sí lo podemos calcular como el área por la energía que nos están dando de 520 hercios por centímetro cuadrado. Entonces aquí tendríamos que delta U es 520 para la gota original, 520 por su superficie, que es 4πr cuadrado por 1/2, porque como es una hemisférica, es la mitad de una esfera. Y los delta sub I tendrían que ser 520 por 4πr sub I al cuadrado por 1/2. R sub I es el radio de estas gotas pequeñas. Delta U, trabajo inicial de la gota original de 0,25 centímetros de radio. Ahora, para calcular, ahora necesitamos estos R sub I para usar esto. ¿Cómo hacemos? Bueno, el volumen se conserva porque el volumen está asociado a la masa y se tiene que conservar. Este volumen tiene que ser igual a 8 veces el volumen de las esferas pequeñas. El volumen original es 4/3 πr cuadrado por 1/2 y 8 veces el volumen de las esferas pequeñas tiene que ser igual a esto. Y de ahí despejamos R sub I y resulta que nos da 1/2 del radio original. Luego calculamos las superficies, la original y la pequeñas, donde sustituimos RI por 1/2 de R, y calculamos los delta U sub I, que es 520 por esta superficie. Luego sustituimos R0,25, hallamos delta U y delta I. Y luego calculamos el trabajo necesario, sería 8 veces 51 menos 204. Fíjense que no podemos poner 8 veces 51, sino es 8 veces 51 menos 204. Ahora, este fenómeno, si ustedes se preguntan cómo se puede ver eso en la práctica, bueno, hay una forma simple que si alguna vez han jugado con gotas de mercurio líquido, tendríamos que ver el caso contrario. En este caso queremos formar gotas pequeñas, pero ¿qué pasa si partimos de las gotas pequeñas? Por ejemplo, de 2 gotas pequeñas y queremos formar una gota más grande. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero si hemos jugado con estas gotas, sabemos que lo único que tenemos que hacer es empujar una de las gotas para que toque la segunda gota. Claro, ese trabajo no forma parte del trabajo para formar la gota más grande, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si para formar la gota más pequeña, hace falta más energía que para formar la gota más grande, lo contrario también es válido. Es decir, partiendo de gotas más pequeñas, la energía que ellas tienen en su superficie es mayor a la energía que tiene la gota más grande. Es decir, pasaríamos de una situación donde hay más energía a una donde hay menos energía. Ahora, esa energía no se puede perder. Ese delta U no se puede perder. Y ese delta U entonces se tiene que transformar en trabajo. Por eso, ¿qué sucede? Cuando uno acerca estas dos gotas y entran en contacto, uno ve que ellas solitas se empiezan a fusionar muy rápido.
hasta que se unen. Y uno no realiza trabajo. ¿Por qué no realiza trabajo? Porque el trabajo lo va a realizar, lo va a tomar directamente del sistema interior, de la energía interior que está en su superficie. Parte de esta energía, porque como pasa de esta situación de más energía a esta de menos energía, esa energía que se pierde es la que se utiliza en realizar el trabajo de formar una gota más grande. Y eso es lo que uno experimenta cuando juega con las gotas de mercurio. Entonces, parte de este cambio de energía potencial se va en trabajo para formar esta gota más grande y otro tanto, probablemente una porción pequeña, se va en calor. A ver, seguimos aquí con otro problema. Una máquina de hincar pilotes tiene una masa de 1000 kilogramos que al caer a lo largo de 1,2 metros sobre un pilote le introduce en tierra 8 centímetros. ¿Cuál debería ser el valor de su peso colocado en reposo sobre la cabeza del pilote para que hinque al pilote en el mismo valor de antes? No toma en cuenta la masa del pilote y suponer que la fuerza necesaria para mover el pilote es constante mientras está siendo hincado. Bueno, aquí primero, si dejamos caer el peso sobre el pilote, podemos calcular cuánta energía hace falta para que lo hunda, para que lo clave en la tierra, ¿no? Y va a depender de la altura h. Por tanto, esa energía que hace falta, que sería energía potencial, sería masa por gravedad por altura. La altura nos los dan, que es 1,2 metros. La masa es 1000 kilogramos y por tanto nos da 11.760 joules. ¿Y cuánto se mete en la Tierra? 8 centímetros, que es 0,08 metros. Luego, podemos calcular qué fuerza promedio hace falta para que penetre 0,08 centímetros. ¿Por qué? Porque el trabajo tiene que ser menos el cambio de la energía potencial. Trabajo es fuerza por distancia. Y por tanto, la fuerza promedio tiene que ser la energía potencial entre delta Y. Delta Y disminuye porque lo mete dentro de el piloto va metiéndose dentro de la Tierra y por tanto va a caer. Va a disminuir su... Y sería negativo porque disminuye, ¿no? Esto sería negativo, este sería menos U de G y por tanto podemos calcular la fuerza promedio de 147.000 newtons. Luego, ¿qué sucede? Que en vez de clavarlo, es decir, dejar caer este peso sobre el pilote, lo que queremos es poner un peso en reposo, equivalente para que produzca una fuerza equivalente a F promedio. En este caso, si es una fuerza en reposo, simplemente su peso. Es decir, su peso, que es masa por gravedad, tiene que ser igual a la fuerza promedio. Y de aquí sacamos entonces la masa que tiene que tener ese peso, que debe ser de 15 toneladas. En vez de usar una masa de 1000 kilogramos como martillo, tendríamos que usar una masa de 15 toneladas. Por eso es que los pilotes se clavan. Aquí seguimos con otro. Nos dicen un automóvil que marcha a 45 millas por hora, choca contra un poste telefónico y un pasajero de 150 kilogramos fuerza que está situado en su asiento posterior se ve lanzado 5 pies debido al impacto. ¿Cuál es la fuerza aplicada por centímetro cuadrado si el pasajero se ve detenido por una varilla de 1 pulgada de diámetro que sobresale del tablero? A ver, este problema lo que dice que pasa si no lleva cinturón de seguridad y se estrella contra una varilla de 1 pulgada de diámetro y lo frena después de recorrer 5 pies. Luego nos dicen, pasa. Luego nos dicen si, si lleva el cinturón de seguridad y es el cinturón quien lo detiene, y el cinturón tiene esta área, tiene 2 pies de largo y 3 pulgadas de ancho.
Explique la respuesta en atmósfera, que es la fuerza por unidad de área ejercida por la atmósfera terrestre a nivel del mar. Bueno, calculamos primero qué energía cinética tiene el pasajero, un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Velocidad 45 millas por hora, 20,11 metros por segundo, masa 150 libras, 68 kilos. Y la energía cinética es 13.765 joules. Después del choque, el pasajero continúa su movimiento y es lanzado 5 pies a 20,11 metros por segundo. Choca con la varilla, toda su energía se transforma en el impacto. El pasajero es detenido después de recorrer 5 pies de recorrido. En este caso, toda la energía cinética se tiene que transformar en trabajo, donde el trabajo sería la fuerza por la distancia recorrida. Por tanto, la fuerza promedio tiene que ser la energía cinética que llevaba entre esa distancia. Es decir, 13.000 entre 13,3 entre delta X, que es 5 pies, da 9.026,8 newtons, donde F es la fuerza promedio. Luego, para la presión, bueno, calculamos el área de la varilla, que es pi r cuadrado, sabiendo que delta X era 5 pies, 1,5 metros, y por tanto la presión, que es fuerza por unidad de área, sería 9.000 entre esta área pequeña, y nos da una presión inmensa de 17,8 por 10 a la 6 pascales. Si lo pasan a atmósferas, sería alrededor de 176 atmósferas. Luego, si es el cinturón quien frena al pasajero, bueno, el área del cinturón sería 2 por 3, 2 pies por 3 pulgadas, que da alrededor de 0,046 metros cuadrados. Y por tanto, la presión ahorita sería de 1,9 por 10 a las 5 pascales. Sería 100 veces menos que esta. Y en una atmósfera, 1,92. Bueno, básicamente lo que dice que hay que llevar cinturón de seguridad. A ver, en este problema nos dice que un hombre de 200 libras salta desde una ventana hasta una red de bomberos, una red que está situada a 30 pies por debajo de aquella. La red se estira 6 pies antes de detenerse y lanzarlo de nuevo hacia arriba en el aire. ¿Cuál es la energía potencial de la red estirada si no hay energía disipada por fuerzas que no sean conservativas? Bueno, la energía potencial gravitatoria en este caso es masa por gravedad por altura. No hay fuerza conservativa, la gravedad actúa durante todo el trayecto. En este caso sería de 30 más 6, 36. Entonces, Y es 36 pies. La fuerza restaurativa genera un trabajo negativo que se almacena como energía potencial de la malla. ¿Por qué? Esto lo almacena y luego echa hacia arriba otra vez al hombre. Por tanto, está almacenando esa energía, ¿no? De la conservación de la energía sabemos que K más U tiene que ser la energía mecánica total y es una constante. Delta K es igual a delta más delta U igual a 0. En este caso delta K es 0 porque parte de 0 con velocidad 0 y aquí en el fondo su velocidad es 0 también. Entonces esto es 0, delta U es U2, la energía potencial en este punto menos la energía en el inicio U0, y la energía potencial en este sistema sería la energía gravitatoria más la de la malla, que sería energía potencial elástica. Por tanto, como necesitamos U2 y U0, U0 sería UG0 más UM0. Inicialmente, como parte de aquí, UM0 es 0. Solo tenemos UG0, que es masa por gravedad por la altura, que es Y. U2 sería UG2 más UM2. Aquí se considera que ya es el nivel de la energía potencial es 0 y solo tenemos energía de la malla, UM2. Por tanto, delta U, que es U2 menos UM0, sería esto. Si delta K es 0, delta U tiene que ser 0. Y por tanto, esto tiene que ser 0, es decir, UM2 tiene que ser UG0, que es masa por gravedad por altura. Y bueno, luego tienen que sustituir. La masa 200 libras, gravedad 32,15, Y 36 pies. Y calculan la energía potencial de la red estirada. Tiene que ser de 7.200 pies
Libra. Bueno, en este problema nos dicen, demuestra que para la misma velocidad inicial V0, la velocidad V de un proyectil sea la misma en todos los puntos que tengan la misma altura, independientemente del ángulo de elevación, y las ecuaciones del movimiento nos dicen que son estas, ¿no? A ver, esto se puede hacer, en este caso la primera parte se hizo como se hace normalmente, por cinemática y dinámica, ¿no? Usando estas ecuaciones. Y en la segunda parte se hace por criterio de energía, y la idea es comparar un método con otro, llegando al mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que tenemos que probar, por ejemplo, si estamos aquí tenemos dos trayectorias curvas, pero si parten de la misma velocidad inicial, no importa de la forma de la trayectoria curva del proyectil, si está a la misma altura, tiene que tener la misma velocidad. Por ejemplo, si aquí es V1, en esta curva es V1, en esta otra curva, esta velocidad tiene que ser V1. Si en esta curva es V2, en esta curva, aquí y aquí, tiene que ser V2 también. Tiene que ser en la misma velocidad. Bueno, aquí partimos de las ecuaciones de movimiento, Vx de x de t Vx igual a Vx0. La velocidad x se conserva y por tanto es constante Vx0. Vy de y de t es V0y menos la gravedad por el tiempo. Podemos calcular v cuadrado, sería esto cuadrado más esto cuadrado. Llegamos aquí. Luego V0x y V0y dependen del ángulo de elevación. V0y sería V0 seno de phi, V0x, V0 coseno. Sustituimos aquí en v cuadrado. Y luego si el ángulo phi cambia para la misma altura y, t sí será diferente. Es decir, si tenemos dos curvas distintas, pero tenemos la misma altura, lógicamente el tiempo tiene que cambiar. El tiempo es y igual a V0y por t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo cuadrado. Esto pasamos y para acá y esto nos da una ecuación cuadrática en t que podemos resolver. Y luego esto lo sustituimos aquí en 10. Aquí necesitamos g cuadrado por t cuadrado. De 12, de aquí podemos hallar t cuadrado y lo multiplicamos por g cuadrado. Esto es básicamente álgebra, ¿no? Y al final lo sustituimos en 13 y hallamos b cuadrado. Entonces nos va a dar que la velocidad final b cuadrado va a ser la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por y. Fíjense que efectivamente se demuestra eso porque para la misma v0 y y, fíjate que eso solo depende de v0 y y, la velocidad final v en cualquier trayectoria es la misma, por tanto es independiente del ángulo phi. El ángulo phi es el que define qué tipo de trayectoria tenemos. Esta trayectoria tiene un ángulo phi, esta otra tiene otro ángulo phi. Ahora vamos a hacerlo por criterio de energía para ver que es mucho más rápido llegar a este resultado. Sabemos que delta K más delta U tiene que ser 0, delta K tiene que ser menos delta U, pero delta K es un medio de mv cuadrado menos un medio de mv0 cuadrado y delta U es el cambio de la altura que es mgy. Positivo. Si igualamos, nos dicen aquí que delta K menos delta U y despejamos B, llegamos a la misma ecuación. Entonces, por criterio de energía sale mucho más rápido. Bueno, seguimos en el próximo vídeo.